Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha encendido las redes sociales. Si has estado en Twitter, Instagram o cualquier plataforma, seguro has visto el revuelo. Estamos hablando del escándalo Hande y Kerem. Sí, la pelea que enloqueció a las redes y todo, absolutamente todo, será revelado aquí. Así es, amigos. Hoy vamos a desmenuzar hasta el último detalle de esta situación que ha puesto a temblar a los fans de Love is in the Air y a todos los que seguimos de cerca la vida de estos dos talentosos actores. Prepárense porque vamos a hablar de rumores, de especulaciones, de testimonios y por supuesto, de la verdad, al menos lo más cerca que podemos estar de ella. ¿Están listos para descubrir qué pasó realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Porque yo sí. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en el chismecito bueno, permítanme recordarles algo importantísimo. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de esta familia, pero aún no lo has hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este espacio les traigo toda la información, los chismes, las noticias, todo lo que necesitas saber sobre tus actores y series turcas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse. No se arrepentirán. Ahora sí, arranquemos. Empecemos por el principio. ¿Qué exactamente desató este escándalo? Bueno, todo comenzó con una serie de rumores que llevaban circulando un tiempo. Rumores sobre una posible pelea, sobre distanciamiento, sobre problemas en la relación de Hande y Kerem. Recuerden, amigos, que ellos, después de enamorarnos en la pantalla como Eda y Serkan, llevaron su amor a la vida real. Y eso, por supuesto, nos hizo a todos suspirar, soñar y, bueno, a veces preocuparnos. Inicialmente los rumores eran leves, mencionaban un supuesto distanciamiento durante las grabaciones de Love is in the Air en su segunda temporada. Se hablaba de tensión, de menos interacciones en redes sociales, de miradas frías, detalles que, claro, los fans más observadores no tardaron en notar. Pero como suele suceder, la mayoría de nosotros pensamos que eran simples especulaciones, que el trabajo en sí mismo, la presión de las grabaciones, podían afectar la dinámica. La industria del entretenimiento, especialmente la de las series diarias, es un torbellino de horarios agotadores, exigencias constantes y una exposición mediática implacable. Era lógico pensar que, después de más de un año de rodaje, la pareja pudiera estar experimentando cierto desgaste. Los primeros indicios de que algo no andaba bien se manifestaron sutilmente. La frecuencia de las publicaciones conjuntas en Instagram, antes tan habituales, comenzó a disminuir. Las fotos y vídeos en los que se les veía juntos compartiendo momentos de complicidad, se volvieron menos frecuentes. En su lugar comenzaron a aparecer publicaciones individuales, con mensajes enigmáticos o centradas en proyectos personales. Los fans, que estaban acostumbrados a recibir dosis diarias de Hande Kerem, comenzaron a sentir un vacío. Un elemento que alimentó aún más la especulación fue la aparente falta de interacción en los comentarios de las publicaciones. Antes era común ver a Hande y Kerem intercambiando mensajes cariñosos, emojis y guiños que demostraban su conexión. De repente esos comentarios se volvieron escasos. Los seguidores notaron que incluso en eventos públicos, parecían mantener una distancia física y emocional, a pesar de que en la pantalla, su química seguía siendo innegable. La tensión, aunque invisible, se palpaba en el aire. Luego el asunto se intensificó. Empezaron a circular noticias sobre una supuesta discusión muy fuerte, que tuvo lugar, según algunos, en el set de grabación. Se decía que la pelea había sido tan intensa que incluso el equipo de producción se había visto involucrado en tratar de calmar la situación. ¿La causa? Diferencias creativas, según algunas fuentes. Celos, según otras. Y por supuesto, las redes sociales, como un volcán a punto de erupción, empezaron a hervir con teorías. Las fuentes comenzaron a divergir. Algunos rumores mencionaban desacuerdos sobre la dirección que debía tomar la trama de Love is in the Air. Otros hablaban de disputas por la gestión de la propia imagen pública, con desacuerdos sobre campañas publicitarias y compromisos profesionales. Lo que sí parecía claro era que, independientemente de la causa, la tensión entre Hande y Kerem había llegado a un punto crítico. La información, como suele suceder en estos casos, se propagó rápidamente por las redes sociales. Los foros de discusión se llenaron de especulaciones, análisis y conjeturas.
Los fans, que habían sido testigos de la evolución de su romance, se sentían traicionados y al mismo tiempo, preocupados por lo que pudiera estar pasando. Las teorías se multiplicaban, desde las más simples hasta las más elaboradas. En medio de este caos informativo, los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una buena historia, se unieron a la fiesta. Periodistas especializados en el mundo del corazón comenzaron a publicar artículos, entrevistas y análisis sobre la situación. La especulación se convirtió en el pan de cada día, y la presión sobre Hande y Kerem se intensificó. A medida que los días pasaban, las especulaciones se multiplicaban como conejos. Fotos en redes sociales donde aparecían separados, declaraciones ambiguas, incluso algunas indirectas en entrevistas, todo alimentaba la llama de la incertidumbre y el morbo. Los fans, divididos entre los que defendían la relación y los que ya daban por hecho lo peor, se enfrascaban en debates interminables en foros y comentarios. La situación se convirtió en un verdadero culebrón, con giros inesperados y revelaciones impactantes. Se empezaron a analizar al detalle las declaraciones de ambos actores. Frases enigmáticas en entrevistas, expresiones faciales en eventos públicos, incluso el lenguaje corporal fueron sometidos a un escrutinio minucioso. Cada palabra, cada gesto se interpretaba como una pista sobre lo que realmente estaba sucediendo. Los seguidores más acérrimos, aquellos que habían seguido la relación desde sus inicios, se negaban a aceptar la ruptura. Publicaban mensajes de apoyo, defendiendo a Hande y Kerem de las críticas y especulaciones. Creían en su amor, en la fuerza de su conexión, y esperaban con ansias una reconciliación. Por otro lado, estaban aquellos que con el paso del tiempo, se habían convencido de lo inevitable. Argumentaban que la presión mediática, la incompatibilidad de personalidades y las diferencias creativas habían erosionado la relación. Creían que lo mejor para ambos era tomar caminos separados, y respetaban su decisión. Y entonces vino la confirmación, o al menos la confirmación implícita. Hande y Kerem dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de compartir fotos en sus redes sociales. Cada uno siguió su camino, aunque trataban de mostrar una imagen de normalidad. Pero amigos, el Internet es un gran ojo que todo lo ve. Y la falta de publicaciones conjuntas, el silencio en cuanto a explicaciones, todo hablaba por sí solo. La ausencia de declaraciones oficiales, por parte de Hande y Kerem, solo alimentó la intriga. Los medios de comunicación y los fans, ávidos de noticias, recurrieron a fuentes no oficiales, a fuentes cercanas que prometían revelar la verdad. Sin embargo, la información proporcionada por estas fuentes era, en muchos casos, contradictoria y especulativa. La falta de comunicación de los actores se convirtió en un silencio ensordecedor. No se pronunciaron en redes sociales, no concedieron entrevistas ni emitieron comunicados. Esta actitud, si bien respetable, generó aún más incertidumbre y abrió la puerta a todo tipo de interpretaciones. Para muchos, el silencio de Hande y Kerem fue la confirmación definitiva de la ruptura. Si hubieran querido desmentir los rumores, argumentaban, habrían hecho una aparición conjunta o publicado una declaración. Su silencio, por el contrario, indicaba que la situación era más seria de lo que se había imaginado. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó? Esa es la pregunta del millón. La respuesta oficial, hasta el momento, es un rotundo silencio. Ni Hande ni Kerem, ni sus representantes han emitido un comunicado oficial que aclare la situación. Pero como buenos detectives de las novelas turcas, hemos recabado información de diferentes fuentes, y aquí les voy a compartir lo que hemos podido averiguar. La verdad, como suele suceder, se esconde en las sombras. Desentrañar lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem es una tarea complicada, pero no imposible. Hemos recurrido a diversas fuentes, desde análisis de expertos hasta testimonios de personas cercanas a la pareja, para intentar arrojar algo de luz sobre este misterio. Una de las teorías más difundidas, y que parece tener más peso, es la de las diferencias creativas. Se dice que durante la segunda temporada de Love is in the Air, las opiniones de Hande y Kerem sobre el desarrollo de la historia no coincidían. Cada uno tenía una visión diferente sobre cómo debía evolucionar la trama, sobre el futuro de sus personajes. Y esto aparentemente generó tensiones y desacuerdos. Imaginen por un momento la presión de tener que grabar escenas románticas con alguien con quien no compartes la misma visión creativa. Las diferencias creativas en el mundo del espectáculo son más comunes de lo que se piensa. Los actores, como cualquier artista, tienen sus propias ideas y opiniones sobre cómo debe ser su trabajo.
Las discrepancias en la visión de la historia, el desarrollo de los personajes o la dirección de las escenas pueden generar conflictos y tensiones. En el caso de Love is in the Air, se rumorea que Andy y Kerem tenían visiones divergentes sobre el final de la serie, lo que pudo haber generado un punto de fricción importante. Otro factor que pudo haber influido en las diferencias creativas es la presión de los productores y los guionistas. Las series turcas, especialmente las que tienen éxito, a menudo están sujetas a cambios y modificaciones en la trama, en función de la audiencia y de las tendencias del momento. Esto puede generar frustración en los actores, que ven cómo su trabajo se modifica sin que se tenga en cuenta su opinión. Otra de las teorías, y que siempre está presente en estos casos, es la de los celos. Se rumorea que Hande no estaba muy contenta con la cercanía de Kerem con otras actrices y viceversa. El mundo del espectáculo es complicado, y a veces la línea entre la ficción y la realidad se vuelve muy delgada. Y claro, los celos pueden ser un ingrediente explosivo en una relación. Los celos en el mundo del espectáculo son un tema recurrente. La cercanía con otros actores, las escenas románticas, la atención de los medios de comunicación, todo esto puede generar inseguridad y desconfianza en una relación. Los rumores sobre la posible cercanía de Hande y Kerem con otros actores, ya sea dentro o fuera del set, pudieron haber contribuido a la tensión. Además, la competencia en el mundo del espectáculo es feroz. Los actores a menudo se ven obligados a competir por los mismos papeles, por la misma atención mediática, por el mismo reconocimiento. Esto puede generar envidias y celos, que a su vez pueden afectar la relación. También se ha especulado sobre la presión mediática. El éxito de Love is in the Air convirtió a Hande y Kerem en una de las parejas más perseguidas por los medios. Las constantes entrevistas, las fotos de paparazzi, la invasión a su privacidad, todo esto pudo haber contribuido a desgastar la relación. La fama, aunque parezca maravillosa, tiene su lado oscuro, y a veces puede ser muy difícil de manejar. La presión mediática, como ya hemos mencionado, es un factor determinante en la vida de las celebridades. Los paparazzi, los medios de comunicación y los fans, a menudo, invaden la privacidad de los actores, lo que puede generar estrés y ansiedad. Las constantes entrevistas, las preguntas indiscretas, la especulación constante, todo esto puede ser muy difícil de soportar. En el caso de Hande y Kerem, el éxito de Love is in the Air los convirtió en una de las parejas más buscadas por los medios. La prensa ávida de noticias los seguía a todas partes, intentando capturar fotos y declaraciones. Esta situación, sin duda, pudo haber contribuido a desgastar la relación. Por último y no menos importante está la teoría de la incompatibilidad de personalidades. A pesar de la química que vimos en pantalla, y que nos hizo creer en el amor verdadero, es posible que Hande y Kerem, fuera de la ficción, simplemente no fueran compatibles. Las diferencias en sus estilos de vida, en sus intereses, en sus valores, todo esto pudo haber afectado la relación. La incompatibilidad de personalidades, como hemos visto, es un factor común en las rupturas amorosas. A pesar de la química en pantalla y del enamoramiento inicial, es posible que Hande y Kerem, fuera de la ficción, no fueran compatibles. Las diferencias en sus intereses, en sus valores, en sus estilos de vida, todo esto puede haber afectado la relación, especialmente con el paso del tiempo. Los actores, como cualquier persona, tienen sus propias personalidades, sus propias necesidades y sus propias expectativas. Si estas personalidades no encajan, la relación puede ser difícil de mantener. En el caso de Hande y Kerem, se especula que tenían estilos de vida y valores diferentes, lo que pudo haber generado tensiones y desacuerdos. Ahora bien, ¿qué hay de los testimonios? Hemos encontrado algunas declaraciones de personas cercanas a la pareja, aunque siempre con la debida cautela. Algunos hablan de una relación muy intensa, pero también muy volátil. Otros de una ruptura inevitable, debido a las diferencias irreconciliables. Y por supuesto están los que prefieren guardar silencio por respeto a la privacidad de los actores. Los testimonios, aunque no sean oficiales, pueden arrojar algo de luz sobre lo que realmente ocurrió. Hemos recabado información de diferentes fuentes, desde amigos cercanos hasta compañeros de trabajo, para intentar comprender mejor la situación. Sin embargo, es importante ser cautelosos, ya que la información proporcionada por estas fuentes puede ser sesgada o incompleta. Algunos testimonios hablan de una relación muy intensa, llena de pasión y de amor. Otros, por el contrario, señalan que la relación era muy volátil, con altibajos emocionales y frecuentes discusiones.
En cuanto a la ruptura, algunos creen que era inevitable, debido a las diferencias irreconciliables. Otros, sin embargo, lamentan el final de la relación y esperan una posible reconciliación. Lo cierto es que a pesar de los rumores y las especulaciones, no hay una verdad absoluta. La única verdad que tenemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no están juntos como pareja. Y aunque nos duela, debemos respetar su decisión y su privacidad. La verdad, como hemos dicho, es esquiva. No podemos saber con certeza qué fue lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem. Lo único que sabemos es que por el momento, ya no son pareja. Es importante, por lo tanto, respetar su decisión y su privacidad. Los fans, aunque estén decepcionados, deben entender que las relaciones son complicadas y que a veces, lo mejor para ambos es tomar caminos separados. Es importante, por lo tanto, respetar la decisión de Hande y Kerem y dejar de especular sobre lo que pudo haber sido. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que ambos son profesionales increíbles. Hande, una actriz talentosísima, con una belleza deslumbrante y una gran proyección internacional. Kerem, un actor con un carisma arrollador, con una trayectoria impecable y un futuro prometedor. Estoy segura de que ambos seguirán cosechando éxitos en sus carreras, y de que pronto volveremos a verlos brillar en la pantalla. El talento de Hande y Kerem es innegable. Ambos son actores con un gran potencial, con una trayectoria impecable y con un futuro prometedor. Estoy segura de que seguirán cosechando éxitos en sus carreras y de que pronto volveremos a verlos brillar en la pantalla. Hande, con su belleza deslumbrante y su talento innato, ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su interpretación en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en sus futuros proyectos. Kerem, con su carisma arrollador y su profesionalismo, ha demostrado ser un actor completo y versátil. Su trayectoria impecable y su futuro prometedor lo convierten en uno de los actores más importantes de la televisión turca. Estoy segura de que seguirá brillando en sus futuros proyectos. Pero volviendo al escándalo, hay algo más que quiero comentar. Después de la separación, Hande y Kerem han tomado caminos diferentes. Hande ha estado enfocada en nuevos proyectos, en cuidar su imagen, en disfrutar de su vida personal. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando, ha viajado, ha compartido momentos con amigos y familiares. Cada uno, a su manera, ha tratado de superar este difícil momento. La separación, como era de esperarse, ha dejado secuelas en ambos actores. Hande, como hemos dicho, se ha enfocado en nuevos proyectos, en cuidar su imagen y en disfrutar de su vida personal. Kerem, por su parte, ha seguido trabajando, ha viajado y ha compartido momentos con amigos y familiares. Cada uno, a su manera, ha tratado de superar este difícil momento. Es comprensible que Hande y Kerem necesiten tiempo para sanar las heridas de la ruptura. Cada uno ha elegido su camino para afrontar este difícil momento. Es importante, por lo tanto, respetar su decisión y darles el espacio que necesitan. Y como era de esperarse, las redes sociales no han parado de especular. Se habla de nuevos romances, de posibles reconciliaciones, de nuevos proyectos juntos. Pero, hasta ahora, todos son rumores. Lo único que sabemos con certeza es que Hande y Kerem han decidido seguir sus vidas por separado. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo para todo tipo de especulaciones. Se habla de nuevos romances, de posibles reconciliaciones, de nuevos proyectos juntos. Sin embargo, hasta ahora, todos son rumores. Es importante, por lo tanto, no dejarse llevar por las especulaciones y esperar a que Hande y Kerem confirmen o desmientan la información. Lo único que sabemos con certeza es que Hande y Kerem han decidido seguir sus vidas por separado. Es importante, por lo tanto, respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. En definitiva, el escándalo Hande y Kerem nos ha dejado muchas preguntas sin responder, y quizás nunca tengamos todas las respuestas. Pero lo que sí hemos aprendido una vez más, es que el amor y las relaciones son complicados, y que incluso las parejas más perfectas en apariencia pueden romperse. Y que en el mundo del espectáculo, la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de gestionar. El escándalo Hande y Kerem, como hemos visto, nos ha dejado muchas preguntas sin respuesta. Quizás nunca sepamos con certeza qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos. Sin embargo, lo que sí hemos aprendido es que el amor y las relaciones son complicados y que incluso las parejas más perfectas en apariencia pueden romperse.
En el mundo del espectáculo, la fama, la presión mediática y las expectativas de los fans pueden ser muy difíciles de gestionar. Es importante, por lo tanto, ser comprensivos con los actores y respetar su privacidad. Pero, amigos, no nos quedemos con la tristeza. Disfrutemos de la belleza de sus trabajos por separado, de su talento, de su profesionalismo. Apoyémoslos en sus nuevos proyectos, y sigamos soñando con verlos brillar en la pantalla, aunque ya no sea juntos. A pesar de la tristeza, es importante celebrar el talento de Hande y Kerem. Disfrutemos de la belleza de sus trabajos por separado, de su talento, de su profesionalismo. Apoyémoslos en sus nuevos proyectos, y sigamos soñando con verlos brillar en la pantalla, aunque ya no sea juntos. La separación, como hemos dicho, es un momento difícil, pero también es una oportunidad para que ambos actores puedan crecer profesionalmente. Es importante, por lo tanto, apoyarlos en sus nuevos proyectos y desearles lo mejor en sus carreras. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, donde hemos desmenuzado el escándalo Hande y Kerem. Espero que les haya gustado, que hayan encontrado la información interesante y sobre todo, que se hayan divertido un poco. Hemos explorado las posibles causas de la pelea, las teorías que circulan, los testimonios que hemos podido recabar. Y aunque no tenemos la verdad absoluta, sí hemos podido comprender un poco más lo que pudo haber sucedido. Antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus deseos. No duden en dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre este escándalo? ¿Cuál es su teoría? ¿Les gustaría que hiciéramos un vídeo sobre algún otro tema de novelas turcas? Cuéntenmelo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los amantes de las novelas turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí en este canal encontrarán toda la información, los chismes, las noticias y todo lo que necesitan saber sobre sus actores y series turcas favoritas. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.